Pues mira, lo más importante es justamente que la audiencia entienda que no se acaba de legalizar todo el mercado de cannabis, sino que simple y sencillamente se está reconociendo que las personas adultas que lo quieran consumir podrán recurrir a la autoridad sanitaria a solicitar un permiso y en teoría ese permiso debería ser emitido sin necesidad de un juicio. No estamos hablando de la legalización de la producción, de la transformación, del transporte, ni estamos hablando tampoco, por ejemplo, de establecimientos de venta al menudeo para las personas, sino de permisos individuales para el autocultivo de ciertas plantas en el hogar para el consumo privado también, individual, sin fines de comercio y tampoco con posibilidades de que sea un cultivo compartido para hacer asociaciones o clubes canábicos, como sí sucede en Uruguay. Oye, Lisa, pero no es un problema, por ejemplo, supongamos que yo quiero consumir y tengo entonces que ser producir para mi autoconsumo. Y si no, si no quiero y no me gusta el autoconsumo, no tengo espacio para producir plantas, ¿dónde puedo conseguir? Finalmente hay un problema ahí, ¿no? Es limitativa la decisión de la Corte, pero tenemos que también recordar muy bien por qué. La Corte no puede legislar en positivo, es decir, no puede plantear un modelo regulatorio para toda la cadena. Lo único que puede hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad es expulsar de la ley aquello que ya había determinado que era inconstitucional. Y efectivamente queda limitado al uso personal y a la esfera individual y el cultivo en casa, porque los litigios no tocaron la parte del Código Penal, la eliminación de todos los delitos y por lo tanto la legalización de todas las conductas. Para que lleguemos ahí, es todavía necesario que el Congreso de la Unión cambie la ley, apruebe la iniciativa de ley federal de control de cannabis y nos diga ahí sí y quién no y en qué condiciones va a poder producir, vender y consumir en otras presentaciones que no sean el autocultivo y el consumo en espacios individuales de flor de cannabis producida a partir de ese autocultivo. Entonces, a partir de ahora, ¿se puede consumir marihuana un adulto de manera personal? ¿Hay espacios especiales donde se puede hacer? ¿Tiene que ser en el hogar? ¿Cómo es esta parte, Lisa? Podrá consumir quien tenga el permiso, eso es lo más importante decirle, no es a partir de mañana ya todo el mundo puede consumir en todos los lugares, no, se necesitará el permiso de la autoridad sanitaria y seguramente quedará circunscrito al espacio privado de las personas, es decir, el hogar, a menos de que en algún momento pues se modifique o se creen zonas de tolerancia para hacerlo en lo público. Pero por lo pronto lo que se discutió hoy y los efectos del proyecto que se votó hoy, no tenemos todavía certeza de que esto vaya a ser así, ¿no? El consumo público e indiscriminado de personas sin permiso no sería legal todavía. Muy bien. Muy bien, o sea que todavía falta partes de discutir, pero creo que es muy importante lo que se acaba de resolver por parte de la Suprema Corte de Justicia. Finalmente, ¿crees que esto nos lleve también a acabar con esa política punitiva en contra de las drogas, de detenciones arbitrarias? ¿Crees que esto coadyuve también, viéndolo no desde el punto de vista de los derechos humanos ni de la salud, sino desde el punto de vista de seguridad? ¿Crees que va a ayudar algo? Pues mira, es un paso definitivamente en la dirección correcta y lo más importante es que logra establecer la coherencia y la credibilidad de la Corte frente a un poder legislativo que incumplió incluso con 3 prórrogas su obligación de hacer esa regulación que necesitamos. Sí. Creo yo, y por eso promovimos desde México Unido contra la Delincuencia este tipo de amparos, que lo importante será llegar a un mercado regulado completo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este martes que evaluarán las reacciones luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de anular la prohibición del uso lúdico de la marihuana contenida en la Ley General de Salud. Indicó que si en vez de ayudar perjudica, no descartaría el envío de una iniciativa de ley con la que se daría marcha atrás al dictamen aprobado el lunes. Si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país, que no es bueno para enfrentar el grave problema de la drogadicción, que no es bueno para detener
la violencia, pues entonces actuaríamos. La aprobación por parte de una mayoría calificada de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de México ha generado no pocas interrogantes. Para el coordinador del grupo parlamentario del partido en el gobierno, el Movimiento de Regeneración Nacional, Ricardo Monreal, aún existen elementos ambiguos y de indefinición. Todavía faltan detalles por regular. La Corte no puede legislar aun cuando haya declarado esta norma inconstitucional. La ausencia de un marco legal es lo que genera dudas sobre el verdadero alcance de la resolución, según señalan algunas asociaciones que impulsan la despenalización del uso de la marihuana. Los derogó del Código de Salud, más no del Código Penal. ¿Eso qué significa? Que sigue estando penado en México todas las cosas que tienen que ver con el cannabis, como la posesión, el transporte, la venta. La resolución de la Suprema Corte de Justicia establece que el consumo de marihuana no podrá hacerse en ningún caso frente a terceros, ni en lugares públicos, ni frente a menores de edad. Al menos en los últimos 15 años en México, distintos sectores políticos y académicos discuten sobre los beneficios o no que tendría la despenalización de las drogas como una forma de poner un freno a un negocio ilícito que deja millonarias ganancias a los cárteles de la droga y que genera altos índices de violencia en el país. En el Informe Mundial sobre Drogas 2021, elaborado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, cerca de 275 millones de personas consumieron drogas durante el último año a nivel global, un 22% más que en 2010. Sobre la marihuana indican que durante la pandemia, la mayoría de los países informaron de un aumento del consumo. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México.